Sí, sí, y algo que podemos destacar de esta serie, más allá de que tenemos imágenes del doble que vamos a ver, es en la conformación, sí está Del Potro, pero no está Nalbandián. Otra vez, Sí, Argentina con un nuevo integrante, como lo decíamos, Juan Martín Del Potro en su vuelta, Juan Ignacio Chela, Eduardo Young, Pico Mónaco, pero sin el Rey David, que, bueno, en esta estaba ausente, por lo que lesión. hacía que otra, Va, sí, pero supuestamente. que hacía que, sí, sí, pero digo, hacía que otra vez no se pudieran juntar los dos Sí, ases argentinos. Eh, Creo que, bueno, también hacía el rival, hacía que cualquiera de los dos sabían que Argentina, aún con una formación B, podía pasar de local ante este rival, ¿no? Más allá de que después los partidos hay que jugarlos y todo lo que ya sabemos, sí. pero Argentina en el pueblo de ladrillo del Parque Roca, bueno, yo pienso que eh, prescindiendo de Nalbandián y de Del Potro, creo que igual era amplio favorito ante este Kazajistán. Eh, lo decía Nacho, Mónaco arranca con victoria el día viernes ante Andrei Golubev, y Del Potro tiene su vuelta a la Copa Davis y su vuelta eh, a amigarse con el público argentino, Nacho. Me parece Sí. que algo importante, ¿no? Sabiendo que se venían cosas bravas, eh, ¿por qué no proyectando quizás una final que por ahí podía caer más cerca de estas tierras? Un Delpo que pienso que lo que le pasó después de esa final de Copa Davis en 2008, ganar el US Open en 2009, las lesiones, lo empezó a amigar con la gente, ¿no? Si había Sí, quedado alguna herida de aquellos años, se empezó a cerrar con, bueno, un poco de lo que era la vida de Juan Martín del Potro y sobre todo con la calidez de él cuando hablaba con la prensa, cuando se dirigía al público, un tipo siempre muy ameno, que quizás en el ámbito privado por ahí era súper picante, pero realmente lo que le transmitía a la gente era otra cosa, ¿no? sí, ni hablar. Después también Del Potro había arrancado el año 258 al ranking, lo termina dentro del top 20 de vuelta. Acá estamos en julio, estaba en plena temporada Del Potro, se lo veía bien. Y desde el partido con la final con España había pasado un año de lesión. Bueno, y antes de eso, los únicos 2 puntos que había jugado los había ganado en República Checa, que es lo que mencionamos Claro. justamente hace unos minutos. Con lo cual, bueno, se lo veía como un jugador, además ya más maduro, más grande. Recordemos cuando fue la final de la Copa Davis, todavía era un chico que estaba empezando a hacer sus primeras armas como top mundial y bueno, terminó yendo al Masters, bueno, la historia que todos conocemos, pero entre el US Open y esa serie y esta victoria sin despeinarse ante Kazajistán, lo terminan otra vez poniendo como uno de los favoritos, si bien yo creo que el favorito seguía siendo Nalbandián por un tema histórico, lo seguía manteniendo entre los favoritos del público y hacía que, bueno, al menos desde el lado de la gente, estaban todos perdonados, ya está, vamos, ganemos ahora y se termina el problema. Y como dijimos antes, ¿no? Un cuadro que se te abrió y te permitió llegar a semifinal muy rápidamente. Sí, sí. Nalbandián no jugó esta serie por lesión, pero igual si hubiese estado para jugar, tal vez hubiese sido un momento para decirle, mira, descansá, vamos con Del Potro, vamos con Mónaco, no vamos a necesitar más que esto para pasar esta serie. Y bueno, después ya sí se venía el cruce que sabías que iba a ser la muerte contra Serbia, que era ir a jugar contra Djokovic de visitante. Sí, tal cual. Decíamos victoria de Mónaco, victoria del Potro ante Mijail Kukushkin y tenemos alguna imagen del día sábado del dobles de la victoria de Juan Ignacio Chela y Eduardo Yang ante Yevgeny Korolyov y Yuri Shukin. Pido a todo el pueblo de Kazajistán disculpas por la pronunciación de sus apellidos, no son fáciles para quienes hemos crecido en el occidente y en español, pero bueno, hacemos lo que podemos de este lado. Victoria de la dupla argentina conformada para aquella oportunidad, ser corridos a partir de allí, bueno, para cerrar la serie, victoria de Chela y victoria de Mónaco el día domingo para terminar con un 5-0 en cuartos de final y como decía Nacho, ¿no? Pensar en una serie que sería desde la previa picantísima, visitando a Serbia, visitando a Nole Djokovic y bueno, ya veremos que pasaron y pasaron muchas cosas en aquellos días. Sí, 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 acá se cerraba la serie contra Kazajistán, Serbia en semifinales, y recordemos que ahí faltaba muy poquito, era de la primera a la segunda serie,
O sea, en los primeros 7 meses del año tenías una sola serie y después tenías julio, septiembre y diciembre. Acá, bueno, iba a ser la serie contra Serbia en septiembre, apenas 2 meses después de haber clasificado a la semifinal, y se especulaba con, primero, tener a Nalbandian y a Del Potro juntos, y que del otro lado iba a estar Djokovic. Con lo cual vos tenías a Nalbandian, que uno lo consideraba 2 puntos seguros, pero yo tenía a Djokovic, que consideraba 2 puntos seguros, con lo cual iba a ser una locura de serie. Djokovic, bueno, obviamente de los mejores tenistas de la historia, y Nalbandian y El Potro, dos tipos que, si bien en este momento no eran top 10, dos tipos que tenían la calidad para ser top 10 del mundo cuando ellos quisieran. Sí, Así que lo que prometía ser una de las mejores series de la historia de la Copa Davis, te diría, con tanta calidad en cancha. tal cual. Tenemos imágenes del cierre de lo que sería el día domingo entre, bueno, dos pesos pesados como Djokovic y Del Potro, pero hay mucho para contar antes, Nacho, porque Sí, arranca todo con una victoria de David Nalbandian ante Víctor Troicki. sí, primero arranca un poco antes porque Djokovic se lesiona. Claro, Djokovic no llega en buenas condiciones físicas, con lo cual el primer día no disputa ningún partido. Con lo cual uno decía, bueno, es la oportunidad de oro de Argentina de volver a meterse en la final de la Davis. Vas a Serbia de visitante y no está Djokovic. Igual recordemos, estaban Troicki y Tipsarevic. Uno dice, bueno, no está Djokovic. Troicki y Tipsarevic, los dos fueron top 15 del mundo. Troicki creo que fue top 10 y Tipsarevic no, o viceversa, nunca me termino de acordar. Perdón, pero esos nombres ya se me mezclan mucho, pero eran dos tipos también de calidad probada y que estaban a la altura de Nalbandian y el Potro del circuito, como cualquier otro. Entonces, eso no significa que es una serie fácil, sí te hacía una serie terrenal, ¿no? Dejaba de ser una serie extraterrestre para hacer una serie terrenal para la selección argentina de visitante en Serbia. Pero bueno, como bien dijo Dani, un primer día espectacular, con tanto Del Potro como Nalbandian jugando los singles, algo que la gente esperaba y pedía muchísimo. No sucedía desde la final con España en 2008. sí, tal cual. Bueno, no sucedía y esta vez era el guiño para la Argentina, ¿no? Porque Nalbandian le iba a ganar a Víctor Troicki, Del Potro iba a hacer lo propio con Tipsarevic. A partir de allí, pensar en eh, qué iban a hacer Chela y Mónaco como ciclistas jugando dobles, porque realmente uno se daba cuenta que en la elección, más allá de que el flaco Chela, por ahí sí uno lo vio más jugando dobles en algún momento, estaba claro que la elección era haber llevado 4 ciclistas por sí. Eh, en algún momento flaquea o Namandiano del Potro y tenemos que utilizar a Mónaco y a Chela, pero Claro. realmente no hubiese sido la mejor opción de doble por ahí. Por No, ahí no. en Argentina nunca se utilizó, pero muchos países lo hacían, jugar con dos singlistas definidos y llevar una pareja de dobles. Yo creo que en algún momento como este, cuando vos tenés dos singlistas como Nardiani y el Potro, bueno, era para apostar una dupla que juegue el partido del sábado. Está claro que me parece que lo físico, bueno, ponía un poco en duda y se jugaba alguna carta más el capitán por si acaso. Sí. Después, bueno, el tema de tener a Schwank y Chela, Schwank no, habían jugado las últimas dos series contra Kazajistán y contra Rumania, acá no va, como bien decís Dani, yo creo que apostó a tener cuatro singlistas, relegar entre comillas el dobles, y tratar de ir como sea a ganar tres singles, que era el objetivo. Sí. Y bueno, el dobles termina siendo para Serbia, lo gana tranquilamente, y la noticia que nadie quería escuchar, que Djokovic iba a jugar el domingo y le iba a enfrentar justamente a Juan Martín del Potro, lo que iba a ser un partido para alquilar balcones, totalmente. Totalmente, y hay imágenes de aquel día porque es increíble, pero el cuarto punto con Djokovic y Del Potro, Argentina arrancaba saliendo de la cancha en ventaja porque estaba 2-1 en la serie Claro, eh, y a partir de allí, bueno, un primer set muy peleado, donde creo que, por supuesto, con el análisis a posteriori, ¿no? El serbio tiró toda la carne al asador diciendo, bueno, me juego a ganar este punto, este primer punto, a ver si puedo sacarlo rápido y, bueno, dejar el resto físico que tengo. Delpo se la bancó y se la bancó en forma, se termina llevando este primer set por 7-5 y a partir de ahí, eh, bueno, los dolores se recrudecieron del lado del serbio y bueno, la cosa empezó a escalar hasta que llega a este punto crucial, Nacho. sí, el punto que termina eh, lesionando tal vez o haciendo de dolores a Djokovic
nada, Del Potro estaba pasando por arriba a Djokovic, la verdad. Uno no sabe si por algún real problema físico o porque estaba iluminado y Djokovic no tanto, y Djokovic venía sin tanto ritmo, pero bueno, la lesión de Djokovic, el retiro finalmente del partido, cuando Argentina ganaba 7-6, 3-0, o 7-5, 3-0, bueno, un Z0 y 3-0, ahí lo levantan a Djokovic, que siempre fue, vamos a decir, ahora uno de los mejores deportistas de la historia, pero siempre que va perdiendo le duele algo. Parece, sí, ¿viste? Cuando uno también es chico, uno dice, cuando pierde dice, no, porque la cancha, no, porque me dolía el pie. Bueno, siempre fue de ese estilo, ¿no? Nadie puede negar su calidad y todo. Literalmente decir que no es cierto, ¿no? Nadie está diciendo que lo hacía fingiendo una lesión, pero es verdad que todas las derrotas conocidas de Nole siempre algo le dolió. Tal cual, sí, sí, pensaba en que lo que decían los tenistas argentinos en aquel momento, que antes de caerse del todo, miró a ver dónde caía su pelota, ¿no? Devuelve, mira dónde cae y ahí se terminó de caer de todo. Lo decían los muchachos del equipo argentino de aquel momento. Imposible saber si fue así realmente o no, pero Claro, nada, viene la lesión de una forma o de otra. Uno no puede decir que no existió, pero sí viene de la mano de un rendimiento absolutamente sólido de Juan Martín del Potro, que le da el punto de la victoria a la Argentina, le da el 3-1 que ya consolidaba a la Argentina y lo ponía nuevamente en la final. En el quinto punto, Pico Mónaco iba a caer ante Tim Zarevic 6-2 y retiro del argentino en el segundo set. Pero era ya, bueno, más que nada una formalidad para terminar la serie y jugar los 5 puntos. Argentina ya pensaba en visitar nada más y nada menos que otra vez. Nada, creo que esta década se puede contar, es Argentina Copa Davis, es Rusia por un lado y España por el otro, sí, porque sí, sí. son realmente los países, bueno, los países pesados que le tocó enfrentar una y otra vez esta generación de tenistas argentinos. Sí, una serie contra España que era completamente diferente a la del 2008, esta vez, primero por dos motivos principales. La primera era que era en España, sobre polvo ladrillo, y la segunda es que esta vez sí jugaba Nadal. Eh, Nadal en ese momento era número 2 del mundo y también estaba un David Ferrer ya mucho más experimentado, con mucha más cancha, que en ese momento era número 5 del mundo, con lo cual tenías al 2 y al 5 del mundo y jugabas de visitante. Sí, La verdad además que voy a decir algo. Vos tenés al 2 y al 5 del mundo, pero en polvo de ladrillo, por ahí eran el uno y el 2 del mundo. seguramente, Porque seguramente. ese es el tema, más en el polvo de ladrillo de ellos. Y además, Claro, increíblemente, a diferencia de lo que hubiese sido la historia de Argentina, ¿sí? Si bien Nalbandiani y el Potro jugaban y jugaban muy bien el polvo de ladrillo, ninguno de los dos era un argentino especialista de polvo de ladrillo, no, como si todos los argentinos fueron en la historia. Quiero decir, podemos ponerle el nombre que quieran. Vilas, podemos decir hasta Batata que jugaba bien en canchas rápidas, pero también era muy bueno en el clay americano. Ni hablemos de la década de finales de los 90, finales de los 80, hasta que llegaron estos muchachos que sí eran todo terreno. Bueno, el nombre que ustedes quieran, que se le ocurra, tenista argentino juega siempre mejor en cancha lenta, en polvo de ladrillo que en cualquier otra superficie, salvo la bandera ni del potro. exactamente. Entonces, vos de repente estabas con tus dos mejores ciclistas que no eran expertos en esa superficie y lo que llevó a una decisión que fue la de Juan Mónaco, ¿no? Un albandero obviamente que, como dijimos, ya estaba empezando el declive de su carrera, se mantenía obviamente en los puestos 30 a 20, pero el físico le pasaba más factura que lo tenístico y un Mónaco que venía en ascenso. Como bien dijimos, no tuvo la mejor de las historias Mónaco con la Copa Davis, pero venía en ascenso, su especialidad en el polvo de ladrillo y se lo termina eligiendo para el primer single, yo creo, Sí. Que para tenemos lanzarlo a Rafa. imágenes tal cual, tenemos imágenes de ese primer single y después vamos a discutir la estrategia porque Nacho me parece que da en la clave de lo que fue toda una polémica en aquel momento, en aquel partido entre Rafael Nadal y Juan Pico Mónaco, que la verdad que le tenemos que decir partido para no decir masacre, porque Rafa lo dejó Sí, completamente sin chances. sí, Cuando uno ve sí, el marcador, fue realmente tremendo. A ver, si bien hablamos probablemente de el mejor jugador en la historia del polvo ladrillo o uno de los mejores como, como Rafael Nadal, bueno, se esperaba que Pico pudiera hacer un poco más de fuerza. Sin embargo, el argentino cayó 6-1, 6-1, 6-2.
Sí, no, no. Una cosa tremenda. eh, lo que, nada, ya cargaba todas las tintas de la serie en lo que sería el punto número 2, porque la táctica a la que apuntó el capitán Tito Vázquez, y yo voy a ser eh, fiel a lo que dije hace 14 años, yo estaba de acuerdo con la táctica aplicada, así que ahora no me voy a desdecir, a pesar de que no hay pruebas gráficas de aquel momento. Yo creo que la lectura que hace es la correcta, porque si vos esperabas que Nalbandian le gana a Nadal el primer punto, probablemente Nalbandian no podía salir a jugar el quinto punto el domingo si lo necesitabas. Exacto. El problema es que, bueno, la victoria fue apabullante ante Mónaco de Rafael Nadal, y después en el punto número 2, el único de que no tenemos imágenes, Ferrer le gana del Potro así, finito, por poco. Eh, Hace que se te empiecen a Creo que son estas escurrir. las imágenes, de Ferrer del Potro. Ahí está, perdón, Sí, ahí está, ahí hay unas imágenes, hay unas imágenes. Está, Lo que te está iba, ciego, está ciego, está ciego el comentarista. lo que te iba a decir, Ferrer en 2012 pierde semifinal de Roland Garros contra Nadal y 2013 pierde la final de Roland Garros contra Nadal. Con lo cual, Tal cual. claramente, como decías vos, eran el 1 y el 2 del mundo en polvo de ladrillo, al menos en ese momento. Pico Mónaco solo le pudo ganar una vez a Nadal en toda su carrera y fue en cancha dura, no fue en polvo de ladrillo. En polvo de ladrillo nunca llegó ni siquiera a que un set llegue a 7 puntos. Siempre fue 6-1, 6-0, 6-2, 7-2, 6-4 contra Nadal en toda su carrera. Así que nada, una superioridad abismal la de Nadal, no solamente contra Nadal, sino Mónaco, tenían la misma superioridad contra tipos como Djokovic o Federer, ¿eh? No, Sí, no, sí, no estamos diciendo que acá Mónaco fue un desastre, sino que era la ventaja que sacaba Nadal habitualmente en torneo de polvo de ladrillo. sí. La cantidad de que ha llegado a Roland Garros a la final sin perder un set, eh, era increíble. Los partidos más rápidos también eran los de él. Ha roto creo que todo tipo de récord existente en polvo de ladrillo Rafa Nadal, pero bueno, se esperaba que al menos en Mónaco lo canse un poquito, ni eso, la verdad, Nadal estaba intratable, y después Total. fue, como bien dijimos, lo del Potro con Ferrer. El Potro llegó a estar 2 sets arriba, o sea, 2 sets a 1 arriba, pero bueno, no pudo, un año muy cansador para el Potro, que volvía después de un año de actividad, con lo cual también, bueno, final de temporada le costaba un poco más, y enfrentando a Ferrer, que era top, o sea, era el quinto del mundo, y en polvo de ladrillo solamente debía ser el segundo o tercero mejor del mundo en una superficie que no se siente cómodo del Potro, se siente mucho más cómodo jugando en cancha dura, y bueno, todo te llevaba al dobles del sábado, obviamente con la obligación de ganar, la obligación de sumar los 3 puntos, uno de ellos frente a Nadal era casi una misión imposible, pero si había alguien que nos podía devolver la esperanza, era Nalbandián. Totalmente. Nalbandian iba a salir a la cancha el día sábado 0-2, como tantas veces Rocky, después de comerse una paliza en el round anterior, tenía que salir a sacar la cara. Bueno, David era un especialista en esto, junto a Eduardo Joan. Iban a vencer a la dupla de Feliciano López y Fernando Verdasco, vengando un poco aquella derrota en Sí, 2008 en Mar del Plata, misma dupla española. David también presente en aquel momento, pero con el gordo Caleri, esta vez con el gordo Joan, repetían apodo, otro de los especialistas argentinos. Bueno, realmente la dupla argentina iba a estar en un día intratable, iba a ganar corridos, iba a abrir la serie porque lo anímico jugaba mucho también en Copa Davis, ¿no, Nacho? Y me parece que el cómo ganaste el dobles hizo que, bueno, empieces a ver con un poco más de esperanza un día domingo que desde el vamos ya se veía muy, muy complicado. Sabías que tenías, como decías vos, a Nadal contra Del Potro en el cuarto punto, y después, bueno, a esperar. si eh, llegabas a ganar, Claro, si llegabas a ganar, le tocaba Ferrer. bailar a David con Ferrer. Pero bueno, estabas en partido en el último día, que eso ya también era un montón. Sí, sí, Eh, era más de lo que pensabas al terminar el primer día. Tal cual, tal cual. Y Y con un bueno, Albandián descansado, ahí dentro de vemos todo. a David eh, festejando la victoria. Y bueno, desde este lugar, la táctica se explica para mí de manera correcta. O sea, uno no puede juzgar la decisión de un entrenador de acuerdo al resultado. No solamente se puede hacer ese análisis, sino, bueno, las posibilidades que vos tenías. Si vos lo ponías a David a jugar contra Rafa Nadal el primer día, realmente las chances de que David llegara a jugar el quinto eran casi nulas, ¿no? O sea, tenías que depositar todo en
que David le gana a Nadal, en que Del Potro le gana a Ferrer, en ganar el dobles. Era como también bastante Sí, complicado. Razón por la cual me parece que el hecho de alargar la serie, pensando en eso, en que sea una serie más larga, la decisión de Tito Vázquez fue la correcta. Ahí está, eh, nada, qué bandera la bandera, ¿no? Demostrando un poco la figura del cordobés, lo que significaba por aquellos años. Una muy buena victoria de la dupla argentina que alargaba la vida de la serie por lo menos hasta el último día y último día que iba a estar cargado de emotividad porque sí, realmente fue una batalla, una lucha tremenda la de Juan Martín del Potro ante Rafa Nadal en el cuarto punto. Si te parece, Nacho, vamos a ver imágenes y sí. hablemos sobre las imágenes directamente porque vale la pena que podamos hacerlo así. Me parece que nada, es algo que nos dejó a todos con la... El que vimos, Le vamos a bueno, cortar el 36. audio, le vamos a cortar el audio al colega, pero decíamos, todos los que vimos aquel partido, la diferencia entre perder como se perdió en 2008 y perder como se perdió acá fue la clara muestra de cuando alguien está dejando todo lo que tiene. Sí, A Del Potro y a la Argentina en esta serie, bueno, realmente no le dio para más. Del Potro jugó un arranque de partido excelente, le pegó una paliza espectacular. en el primer set a Nadal, se la estaba pegando hasta promediando el segundo set, cuando Nadal empezó a jugar y empezó a dar lo mejor de sí. Bueno, a partir de allí hubo que bailar con la más fea. Recuerdo un momento del cuarto set, cuando ya el partido lo tenía perdido del Potro, y estaba sentado rendido en la silla, y el público argentino, lo del público argentino era conmovedor. Y el tipo, vos lo veías que se cargó de pilas y terminó, bueno, llevando al tiebreak a ese cuarto set, a un Nadal que era una cosa, era jugar contra un robot, era Iván Drago en Rusia, era una cosa, era imposible de ganar realmente, sí, sí, sí. No, un nivel, me quedé viendo las imágenes, pues partidazo. Sí, Fue sí, sí, sí. del Potro un primer set que lo aplastó 6-1 a Nadal en polvo ladrillo. Y no estaba lesionado, ni estaba cansado, ni con resaca, ni nada. El Nadal, Nadal, Nadal. Eh, Tal cual, tal Después, cual. como bien decís vos, ¿no? El tercer, cuarto game del segundo set se despertó, lo dejó sin opciones, con más corazón que otra cosa llega al tiebreak del último partido y ahí en cero lo pierde. 7-0 un tiebreak, claramente dejó todo para llegar ahí y decir, bueno, más que esto no puedo, más que esto no creo que nadie pueda contra Nadal en polvo de ladrillo, al menos en estas épocas, obviamente. Después vamos a ver que algún que otro partido perdió. Es más, creo que si yo le juego ahora en 20 años y él solo lo puede pegar de derecha, tal vez le haga un punto. Veremos qué pasa. Pero nada, Nadal intratable en esa superficie que le ganó de punta a punta luego Voy del segundo set del a, Potro. voy a preguntarte, porque por ahí lo conoces, el hecho de que, bueno, para si algún desprevenido no nos ve nunca y nos está viendo ahora, Nacho vive en Madrid. eh, la serie se juega en Estadio de la Cartuja en Sevilla, en España. Sí, Recuerdo la imagen de una tribuna tipo estadio de fútbol de uno de los lados. Eh, de ahí el hecho digo, el clima futbolero de aquella época también, ¿no? Digo, algo que ya había trascendido las fronteras de, no solo en Argentina, sino que era, bueno, una cosa más general que se empieza a vivir estas series con, no recuerdo cuánta cantidad de público había, pero bueno, no, no, ni excedía idea. lo que, a ver, excedía lo que entraba en cualquier cancha normal de Sí, sí, tenis, sí. eso seguro. Sí. Eh, y pensaba esto, Nacho, es increíble, pero las dos veces que Argentina pierde con España y lo hace por 3-1, Nalbandián se queda sin jugar el quinto punto. Sí. Y nada, no. Digo, tantas veces dijimos en los 10 años que hemos analizado, cuando David juega el quinto, te quedas tranquilo porque se va a ganarlo. Digo, está claro que uno no sabe si hubiese sido así. Eh, Obvio. yo creo que en la de Mar del Plata sí tenía muchas más chances que en esta, pero si había que jugar un pleno por alguien, y por la Sí, te mañana la jugás por él. había que poner unos pesos, sin duda, sin duda. No, ni hablar. Si te la jugabas por ahí en el quinto punto era Nalbandián, pero bueno, lamentablemente otra vez no se llegó. Yo creo que la mayor chance fue la del Potro con Ferrer. Si ahí del Potro lograba irse 1-1 y ganabas el dobles,
era un puntito de los dos el domingo. Uno lo dice tan fácilmente, tan laxo, como si fuese una facilidad ganar la Ferrer en polvo de ladrillo en esa época de visitante. Claro, claro. Pero bueno, vos también tenías lo tuyo, tenías a Nalbandián y El Potro, dos ciclistas espectaculares. En cuanto a talento individual, una final repleta de talento, ¿no? O sea, yo creo que la única forma de tener más talento en una final es tal vez con un Federer Babrinka, y jugando contra Ferrer y Nadal, o mismo, bueno, mismo Sergio también, que tenía dos o tres jugadores siempre ahí top 15 del mundo, pero nada, se dejó todo, se dio todo. Así sí da gusto perder, no como en el 2008, que fue una página negra, un fracaso histórico, como le diríamos en este podcast. Tal cual. Por eso fue interesante, por eso fue la decisión con Nacho de agregarle contexto a ese fracaso histórico de 2008 y ponerlo dentro de lo que fue una década brillante del equipo de Copa Davis argentino, a pesar de no haber coronado. Una década que, como bien comenzamos en el primer capítulo, vimos una Argentina ascendiendo al Grupo Mundial en 2001 y demostrando 10 años después que todavía con los restos de aquella camada le daba para llegar a jugar una final de visitante ante la mayor potencia de polvo de ladrillo, bueno, en condición de visitante en Sevilla, en España, y plantar cara y jugar mano a mano con armas limpias en, bueno, lo que sería nada, una década brillante que creo que es irrepetible porque el sistema de competición es distinto, porque, bueno, hoy no tiene nada que ver la Copa Davis, que nuestro amigo Gerard Piquet transformó su grupo de socios y accionistas en otra cosa, pero que nada, ha perdido mucha de la mística que tenía en estos años, que por lo menos nosotros añoramos bastante. Realmente, Sí, Nacho, un placer hacer todo este recorrido, salir de nuestro lugar también de confort, que es siempre el fútbol al que tanto amamos, hacer otra cosa, hacer otro deporte que, bueno, los que somos futboleros en general consumimos todo lo que tenga algún balón y reglamento, en este caso el tenis, y sobre todo en esta época que nada, tenía un público muy del fútbol, tenía un clima muy futbolero, como lo has dicho vos en algún momento de este podcast. Éramos parte de ellos, éramos uno más de los que miraba y los que hinchaba por los argentinos en estos partidos, y realmente hacer todo este repaso, por lo menos desde este lado, ha sido con mucho placer. Así que nada más que agradecerlo y decirte que está todo muy bien, que seguiremos intentando con otros deportes, pero que se viene un pronto retorno al fútbol para movernos en aguas de polémica y demás en la continuidad de nuestro podcast en Quinto Cambio. como siempre será. Repasamos para finalizar: 10 años, 3 finales, 4 semifinales, 3 veces cuarto de final. Nunca estuvo en peligro tu puesto en el Grupo Mundial. 3 veces te eliminó España, 2 veces te eliminó Rusia. Bueno, nada, estuviste siempre ahí nomás. Un recorrido muy bueno, que para los que veíamos tenis en esa época era una lástima. Siempre llegar a fin de año y decir, nos faltó tan poco, pero el año que viene vamos a estar ahí de vuelta, y nunca se daba. Bueno, el podcast este no lo recorre, pero los próximos 2 años también son semifinales. Sí, Dos derrotas claro. seguidas contra la República Checa, hasta que finalmente, bueno, sea el título más adelante, ya con otro grupo de jugadores. Pero bueno, una generación de tenistas excelente de Argentina, que lo llevaron a nivel individual y que a nivel equipo mantuvieron a Argentina arriba siempre. Tal cual, tal cual. Nachito, un placer como siempre. Lo mismo digo, Dani, un abrazo enorme y ya estaremos para más polémicas futboleras. Dale, abrazo grande.